Hola y bienvenidos nuevamente al podcast Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo, episodio número 3. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que aprendí hace muchos años y que ha sido de vital importancia en mi vida al momento de realizar tareas o establecer objetivos en mi vida. Y quisiera ilustrarlo con una fábula que leí hace algún tiempo atrás y que habla sobre una competencia de leñadores. Esta competencia se iba a realizar en esa comarca con el propósito de conseguir el mejor leñador de la comarca. Por supuesto, fueron muchos los invitados y estaban con mucho entusiasmo para comenzar la actividad. Todos ya con sus herramientas preparados para hacerlo, sus hachas. A lo que se dio la voz de comiencen, ellos comenzaron a propiciar fuertes golpes y certeros golpes a los árboles, cada uno con su técnica. Sin embargo, algo extrañó a los asistentes. Uno de estos leñadores se apartó al bosque con su hacha por unos minutos. Todos, bajo el entusiasmo de la gente que asistió, daban golpes y golpes a sus árboles. Y minutos después apareció este extraño leñador y comenzó a talar árboles con una velocidad que impresionaba a los otros. Continuó talando árboles hasta que, al grito de paren, él había tumbado más árboles que los leñadores que inclusive habían comenzado antes de él. Sorprendidos todos, y los periodistas que asistían le preguntaron por qué se había retirado al bosque y qué había hecho en el momento que había comenzado la competencia. Él simplemente contestó: tenía que afilar el hacha. El afilar el hacha se convierte en esa herramienta de la que quiero hablarles, que es la planificación. Una planificación que debe ser estratégica en nuestras vidas. Como les dije antes, sobre todo al momento de realizar una tarea o fijar objetivos en nuestras vidas. Cuando hice consciente el aprendizaje, sobre todo de por qué debía planificar, se relacionó a una oportunidad que estaba en la universidad, en una clase de posgrado, y hubo un profesor que pidió que nos dividiéramos en grupos pequeños de profesionales para realizar una dinámica de grupo. Esperábamos algo realmente que nos impactara o que nos retara, y me sorprendió que el profesor solamente nos pidió que planificáramos u organizáramos una fiesta de cumpleaños. A esto los que estábamos participando dijimos: fácil, podemos hacerlo en pocos minutos. Y se nos había dado 1 hora y media para realizar esa tarea, lo cual vimos como que era un tiempo muy largo, exagerado, para poder realizar algo tan simple con lo que nosotros todos estábamos familiarizados. En 15 minutos habíamos hecho la dinámica de grupo y nos sentamos allí a esperar que pasara el tiempo y a conversar entre nosotros como compañeros de trabajo. Y sorpresa, cuando acabó la 1 hora y media, el profesor comenzó a pedirle a cada grupo que hablara sobre lo que ellos habían planificado para realizar una fiesta de cumpleaños. Sorpresa para todos, que cada grupo comenzó a tener oportunidades de muchas cosas que había obviado
para para realizar esa fiesta de cumpleaños. Comenzamos a ver que habíamos obviado cosas tan elementales como servilletas, como vasos plásticos, inclusive invitaciones. Esto nos hizo quedar muy mal debido a que el profesor cerró la clase utilizando la estocada final que nos terminó de abatir cuando nos dijo: si ustedes no pueden planificar de manera efectiva una fiesta de cumpleaños, ¿cómo pueden planificar para una empresa para la cual trabajan o gerencian? Y desde ese momento entendí la importancia de lo que era la planificación, tanto como profesionales como para nuestra vida diaria. Y me gustaría que consideráramos algunas cosas para esto de la planificación, que por supuesto debe ser estratégica. Ella debe permitirnos a nosotros aprovechar nuestros talentos, nuestros dones y de manera importante optimizar tiempos y recursos. De allí que para lograr una buena planificación estratégica debemos considerar ciertos aspectos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es que deben identificar y evaluar. ¿Qué evaluamos y qué identificamos? Sobre todo es nuestro objetivo general o el problema al que vamos a nosotros a atacar. Por ejemplo, recordaba siempre en Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella está intentando huir, se consigue con el gato sonriente. Y ella le pregunta: por favor, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? A lo que él le responde: esto depende del sitio al que quieras ir. Ella le dice: no importa el sitio. A lo que el gato sonriente respondió: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. No podemos darnos ese lujo en nuestra planificación, porque esto atrasaría la consecución del objetivo que hemos formulado. Recordaba una anécdota que escuché una vez en el posgrado. Estaba en la construcción de la Torre Malasia, que pretendía ser el edificio más alto del mundo. Y resulta que cuando ellos hicieron los cálculos de cómo iba la estructura en su desafío de ser la torre más alta del mundo, se dieron cuenta a unos ciertos pisos que la torre se estaba desviando unos centímetros, unos milímetros inclusive era. Y allí ellos pudieron detectar de que si seguían, la torre iba a ser inclinada. Entonces, en su proceso de planificación habían tenido la consideración de tomar esto y comenzaron a trabajar en función de que esa desviación fuese corregida. Y bueno, a través del conocimiento de la ingeniería, ellos lograron corregir esa desviación. Si ellos se hubiesen dado cuenta, o su planificación no hubiese sido clara en cuanto a la medición de la torre, que en unos momentos específicos la torre hubiese sido una torre inclinada y no hubiese alcanzado el objetivo y hubiesen perdido muchísimo dinero, porque se dice que cuando no es igual, y es una realidad, que tener un error cuando tú planificas, o sea, cuando tú estás mirando al futuro los materiales que necesitas o las cosas que necesitas para hacer, no es lo mismo hacerlo en un proceso de planificación que apenas está en tu mente y en papel lo que vas a hacer, a realizarlo o a darte cuenta una vez que ya terminaste, o a mediados inclusive del trabajo, porque ya los costos van a ser muy altos para hacer cualquier corrección. Segundo, debes desarrollar las estrategias.
Y cuando hablamos, por supuesto, de estrategias, hablamos de técnicas y sistemas que se requieren para alcanzar el objetivo. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo general? Por supuesto, debemos hacerlo mucho más específico. Ahí es cuando decimos que, bueno, no podemos comernos un elefante de un mordisco. Tenemos que hacerlo mordisco por mordisco, a pedacitos. Y así también estaremos evaluando los programas y las actividades que debemos ir realizando. Por supuesto, para esto vamos a tener que necesitar, en algunos casos más técnicos, depende de la actividad. Así que entonces a establecer quién nos va a apoyar con las tareas. Como dije, si es personal, bueno, tenemos que establecernos tiempos para hacerlo, tiempos bien específicos, y sobre todo si hablamos de eliminar el procrastinar. Y este es un flagelo, un enemigo poderoso que tenemos al momento de nuestra planificación. Para ello también quisiera darles algunos consejos de cómo eliminarla. Y yo creo que lo primero es conocer cuáles son nuestras debilidades, para que, como dije antes, sean fuertes, puedan ser fortalecidas y podamos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, si sabemos que ciertas tareas las consideramos mucho más difíciles porque creemos que no tenemos la capacidad para hacerlo, entonces tenemos que buscar la manera de cómo las atacamos lo más pronto posible para poder evitar el que las dejemos para después. Trabajemos en lugares que sean productivos y que sean ambientes que nos propicien el hecho de hacer cualquier actividad. Si sabemos que el cuarto no es el lugar más apropiado porque nos gusta el ver la cama, y cada vez que vemos una cama nos provoca acostarnos y descansar, entonces ese definitivamente no es un lugar en el que nosotros debemos estar para poder realizar la tarea o el objetivo que tengamos trazado. Cambia el enfoque de la tarea. En lugar de verla como una macro tarea, como una tarea grande, como les dije, vamos a comernos el mamut, el elefante, pedacitos, y vamos a hacerlas en tareas mucho más pequeñas. Y cada día tracémonos la meta de poder alcanzar una de esas tareas pequeñas. Y así les aseguro que de tarea más pequeña vamos a ir alcanzando la tarea grande. Gestione a tu tiempo de buena manera. Saber en qué hora nosotros consideramos que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de una manera más rápida. Por ejemplo, los idiomas se nos invita a estudiarlos en la mañana, porque para los que se puede hacer como una tarea pesada en la tarde, una vez que lleguemos del trabajo, va a ser mucho más complejo estudiarlo, y va a ser, el cerebro no está tan activo como para nosotros poder captar lo que debemos captar, y menos cuando es un idioma nuevo el que estamos aprendiendo. Entonces, de igual forma van a ser, si trazamos la meta de hacer ejercicios, qué hora va a ser más conveniente para nosotros hacerlo, pues, y a veces escuchar la buena experiencia de profesionales, aun cuando lo que más nos pueda servir es la experiencia que nosotros tengamos. Entonces vamos a establecer el tiempo de la mejor manera para poder alcanzar los objetivos o la meta que tengamos trazada, realizar. Eliminar, por supuesto, las distracciones. Si sabemos que estamos en un ambiente donde fácilmente nos podemos distraer, sobre todo con el tema de los teléfonos y las redes sociales, entonces es el momento para apartarlos. Inclusive se nos recomienda, si vamos a trabajar en una tarea X, que no necesitemos tener el celular cerca, dejarlo en otra habitación, porque algo que he visto y que he aprendido
con el tiempo es que, inclusive está estudiado, que una vez que nosotros nos detenemos en la tarea que estamos realizando, nos cuesta el retomarla unos 20 a 30 minutos. Inclusive a nivel de concentración nos puede tomar ese tema para retomar la tarea. Entonces, las distracciones tenemos que minimizarlas. Hay que superar los obstáculos. Recomendaba un especialista que escuché la otra vez que si nos trazamos la meta, por lo menos en el tema de ejercicios, tenemos que buscar la manera de que sea lo más cercano posible el gimnasio o el lugar donde nos vamos a ejercitar. Si es en nuestros hogares, entonces tenemos que por lo menos vestirnos para hacer el ejercicio. Si la tarea es leer un libro, por ejemplo, tenemos que buscar la forma de que esté lo más cercano posible o accesible a nosotros el tener ese libro. O sea, si en nuestra mesa de noche, en lugar de colocar el celular, colocamos libros o los libros que queramos estar leyendo, entonces va a ser mucho más accesible y vamos a tener mayor disposición para hacerlo porque ya lo tenemos pronto. Entonces, una manera de poder tener al tiro, como decimos, y superar los obstáculos para no alcanzar la meta o el objetivo que tengamos. Y por último, que es lo que a veces nos cuesta, es ser más constantes y perseverar hasta el fin, como hemos escuchado religiosamente que dicen las escrituras. Tenemos que perseverar hasta el fin, hasta lograr el objetivo. Y a veces solamente con pensar en cómo nos vamos a sentir con el hecho de alcanzar la meta, esto nos va a fortalecer y nos va a encender el deseo de poder alcanzar la meta. Pero tenemos que ser constantes y perseverantes para poder alcanzarla. En este aspecto me gustaría también hacer hincapié en lo maravilloso que es que las personas puedan hablar de nosotros bien y que el concepto no sea negativo. La planificación nos ayuda muchísimo en esto. Yo recuerdo, como les decía, aprendí a planificar hace mucho tiempo, sin embargo no le había dado la relevancia y comencé a utilizar medios que eran los que tenía en el momento, y que cualquier medio para planificar nos ayuda. Ahora tenemos medios digitales, electrónicos, si los queremos llamar así también, que nos permiten hacerlo. Sin embargo, como decía y les enseñé anteriormente, quien fuera presidente de la Iglesia de Jesucristo, Spencer W. Kimball, decía que más valía un lápiz sin punta que una buena memoria. Entonces, en cualquier cuaderno, en cualquier hoja que consigan, por supuesto que no la vayan a dejar botada. Por esto un cuaderno nos ancla más en el objetivo, es planificar. Y debemos comenzar con planificar el día a día. Para esto requiere mucho, por supuesto, esa constancia, que día a día nosotros podamos escribir. Yo, por lo menos en mi caso particular lo hago en las noches. Ya tarde noche, cuando voy a acostarme, planifico mi siguiente día. ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Cuál es mi objetivo? Hay unos más exigentes que dicen que hay que colocar todas las tareas que vamos a realizar en el orden de prioridad. Sin embargo, con solamente escribirla, nuestro cerebro va a estar claro en cuál es de todas esas actividades la primera que tenemos que realizar. Entonces, sin forzarnos mucho, podemos colocar, enumerar cuáles son las tareas que vamos a realizar. Y al día siguiente, cuando nos levantemos, tenerla presente, revisar esa lista. Inclusive se dice que para poder descansar más y tener un mejor sueño, si tenemos tareas que están pendientes, debemos escribirlas. Porque al escribirlas,
el cerebro no nos va a despertar a medianoche y decir, epa, recuerda que tienes que hacer aquello. Sino que ya cuando él sabe que lo hemos escrito, él dice, él se va a acordar, no se le va a olvidar. Y al día siguiente, lo primero que, cuando veamos esa lista que va a venir a la mente, es lo primero que tenemos que hacer. Es maravilloso, como yo decía, el pensar cuando hacemos estas cosas. Pues las personas comienzan a tener inclusive mucho más confianza en nosotros. Logramos ese desarrollo personal del impacto de tener credibilidad como individuos. Y sería maravilloso que las personas puedan decir, él es responsable, o él y ella son comprometidos y son cumplidores. Esto también nos ayuda, como decía la escritura bíblica, que habla de que debemos ser de decir sí o no, porque cuando no tenemos una buena planificación es cuando comenzamos a hacer compromisos que son imposibles de alcanzar, y es cuando comenzamos a quedarle mal a las otras personas. Entonces, por favor, comienza a buscar un organizador o planificador de tu preferencia, inclusive los mensuales, los que tienen un impacto o podemos visualizar mensualmente qué actividades podemos tener. Yo, por ejemplo, comencé utilizando uno que daban estas empresas por lo menos en el país lo daban las empresas recuerdo una de cauchos, y entonces me servía porque lo tenía en el escritorio, y allí yo podía entonces comenzar a escribir qué cosas tenía, inclusive a finales de mes, y ya veía, ya mi visión mensual era mayor, mi planificación era mayor. Una vez, por supuesto, con las empresas que estuve trabajando, me lo comenzaron a demandar mensual también, y tenía una planificación mensual, y ahí, por supuesto, el margen de error era menor, porque ya yo sabía qué cosas, cuando tenía una reunión, cuando debía apartar algunos boletos, cuando debía prepararme para una reunión que era sumamente importante y la que debía presentar objetivos. Y esto, por supuesto, me ayudó a poder tener mayor orden en mi vida. A veces nuestra vida se forma o se convierte en un caos, es por el hecho de no estar bien planificados y organizados. Entonces, comencemos a buscar esto de lo más sencillo posible. Con la tecnología, como dije, ahora podemos tener muchos y de varios tipos, inclusive que nos dan hasta alertas y nos avisan cuando están las tareas próximas. Y esto, por supuesto, es una ayuda importante para poder realizar una excelente planificación en nuestras vidas. No permitamos que, y sobre todo muchos de ustedes, mis queridos amigos y amigas que tienen proyectos de emprendimiento, que se los coma el no planificar, que les coma el tiempo, que les coma su credibilidad como profesionales, porque el no cumplir compromisos con algunos de sus clientes o con algunas personas, para algunos es como aquel común, y entienden como, bueno, no, la decepción no es tan alta, porque para ellos les han decepcionado tanto que ya no les importa. Pero para otros que realmente les estén confiando en ustedes alguna responsabilidad, sí va a ser, no van a poder medir el impacto que esto va a tener en su vida, y aún en su vida como emprendedores o como profesionales. No hay nada peor que una persona que sea incluida, que no sea puntual,
Esto es lo que mata mucho inclusive de los negocios que se proyectan. Entonces debemos comenzar a crear el hábito, y ese hábito, por supuesto, de planificación también tenemos que evaluarlo, así como lo planificamos, lo organizamos, lo evaluamos y controlamos. Y sé que el impacto que va a tener en su vida va a ser sumamente valioso. Inclusive nuestra planificación en nuestra vida, en nuestras metas, si son personas religiosas, también va a tener un impacto mayor, aunque en ocasiones no lo podamos entender ni lo podamos ver en esta vida. Pero sé que todo lo que podamos planificar y establecer como objetivos y alcanzarlo va a tener una ventaja para nosotros. Pido por favor, cerrando el episodio, que puedan pensar en lo valioso que es la planificación estratégica. Ayuden también a otras personas, que hay otra dimensión en cuanto a la planificación que les comenté someramente, pero es sumamente importante hablar de la puntualidad. Retomo el tema de la puntualidad. Sin embargo, en estos últimos minutos quisiera solamente ilustrárselos de una manera cómica, con un chiste que escuché hace algún tiempo también atrás, donde comentaban que un alcalde de un pequeño pueblo era sumamente impuntual, y en un acto donde debían despedir al párroco del pueblo, que había servido por más de 10 años en él, ya había terminado su misión y debía partir, y sabía que este alcalde iba a llegar tarde, y ellos habían acordado que si el alcalde no había llegado, él iba a comenzar con unas palabras para poder comenzar y despedirse del pueblo. Toda la gente estaba atenta, y el párroco comenzó su mensaje diciendo que cuando él llegó a ese pueblo muchas cosas habían cambiado, pero que la cosa que más le había llamado la atención era que había entrevistado a una persona en una confesión, y en esta confesión esta persona decía que era una persona muy promiscua, que no le importaba tener sexo con personas, fueran hombres o mujeres, que era una persona muy borracha, que era un ladrón de cuello blanco, que odiaba a los niños y odiaba a los ancianos, que era un borracho extremo y que no le gustaba para nada el que allí había tenido que irse a vivir a ese pueblo. Cuando el párroco terminó de contar esta confesión, dijo, bueno, era la única persona que me había impresionado, porque nadie más de las 1000 que había entrevistado había visto que tenía esa vida tan ruin como esta persona. En eso vio que llegó el alcalde, entonces decidió darle tiempo al alcalde, y el alcalde, que no había escuchado nada, para romper el hielo, lo primero que dijo: quiero mucho al párroco, porque yo fui la primera persona a la que le entrevistó. Espero que con este chiste podamos reflexionar sobre la importancia de ser puntuales también en nuestras vidas. Agradezco su tiempo, su dedicación en poder escuchar este episodio, y deseo que realmente sea de provecho y de aplicación para su vida. Se despide de ustedes David Villalobos Monzán, Davillán, deseándoles una excelente semana.